Ya estamos aquí porque Dios así lo ha permitido. Y cada programa, cada episodio es una hazaña, es una victoria, es una guerra ganada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos ustedes por recibirnos en donde estén. Dios los bendiga grandemente y ahora te va a hablar a través de su palabra de manera especial, como si fueras el único ser humano de la tierra. El Señor ha preparado con mucho cariño este programa dedicado a ti. Vamos a estudiar la palabra de Dios a través de esta herramienta importante que son los folletos de lección. Ahora tenemos la lección 12, sábado 23 de marzo del año 2024. Y un título tan profundo, tan completo, lleno de misericordia y de amor. Ángeles ministradores. No te pierdas ni un segundo de este programa. Mucha atención, lápiz y papel a la mano. Vamos a estudiar juntos. Hacemos una oración. Gracias, amado Padre, por tu infinita bondad. Reconocemos que somos indignos, pecadores, Señor, a cada segundo. Y tenemos una lucha que solamente lo vamos a ganar contigo, Señor. Por favor, en tus méritos, límpianos, justifícanos. No somos nada, Señor. Desde que ponemos el pie en esta tierra hay una lucha, una completa batalla, pero tú, Señor, haces obras maravillosas en nuestras vidas. No queremos pedir solamente por nosotros, sino por todos tus hijos alrededor del mundo, por los nuestros también, Señor. Los que somos padres, aquí estamos presentes, Señor. Los que somos líderes de las iglesias también. Abogando unos por otros, Señor. Bendice al ministerio también que has ungido para llevar adelante la obra. Y bendice todo el programa y el siervo que va a hacer uso de tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior estudiamos los acontecimientos de la iglesia de Antioquía de Siria, ¿no es cierto? Estudiábamos que por orden del Espíritu Santo y con ayuno y oración los líderes impusieron las manos a Saulo y Bernabé para la misión de evangelización de los gentiles. Pero ahora estudiaremos algo muy bonito que cada fiel creyente de Jesús debe saber, debe conocer. Hoy estudiaremos que a pesar de vivir momentos difíciles en nuestra vida, y a pesar de vivir en medio de las pruebas más duras de nuestra vida cristiana, el Señor nunca nos deja solos, sino que nos muestra la salida, nos ayuda y nos da la victoria sobre los enemigos. El Señor, mis amigos, tiene millones y millones de ángeles que le sirven y están recorriendo todo el planeta brindándonos su ayuda. ¿Sabes cómo? Consolándonos, protegiéndonos, aunque por nuestra condición de pecadores no podemos verlo, pero ellos están junto a nosotros para guiarnos. Entonces, cada siervo de Dios debe sentirse muy contento, muy seguro, al saber que nuestro Dios está a nuestro lado y ha puesto a sus ángeles para proporcionarnos fuerza y valor. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. El tema se titula Ángeles ministradores y es un hermoso estudio, mis queridos hermanos. Así que sean todos bienvenidos a este hermoso estudio. Es un estudio que nos va a levantar el ánimo, que va a favorecer nuestro crecimiento espiritual, que nos va a ayudar a mejorar, que nos va a ayudar a tener fe, a tener esperanza. El tema tiene 3 subtemas que vamos a desarrollar. El primero dice martirio de Santiago. El segundo, el visitante inesperado.
y el tercero, resistentes a abrir la puerta. Así que, mi querido hermano, siéntete cómodo, toma lápiz y papel, porque para nosotros es un grato placer llevar a cabo esta hermosa lección. El primer subtítulo dice Martirio de Santiago. ¿Cómo fue martirizado Santiago, el hermano de Juan? ¿Qué planes tenía el mismo gobernante para Pedro? Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Por este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Mientras en Antioquía de Siria se ordenó a Saulo y Bernabé para una gran misión en Jerusalén, continuaba la persecución. El verso nos habla de Herodes Agripa, y hablar de Herodes es hablar de una familia de reyes, de herederos, ¿no es cierto? Los Herodes era una familia idumea, o sea que eran descendientes de los edomitas. Y si eran descendientes de los edomitas, eran descendientes de Esaú. ¿Te acuerdas quién era Esaú? Esaú era el hermano de Jacob, ¿no es cierto? Ambos eran hijos de Isaac. Entonces, eran parientes. Y muy cercanos parientes. Eran familias. Fíjate, ellos, a pesar de ser familia, se odiaban. Herodes Agripa estaba bajo el mando de Claudio. Claudio era el emperador romano de ese momento. Y Herodes era gobernador o tetrarca de Galilea. Era nieto de Herodes el Grande, quien mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando nació Jesús. Te invito a leer Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 16. Este Agripa era hijo de Aristóbulo IV y también de Berenice. Originalmente era llamado Marco Julio Agripa. Fue sobrino de Herodes Antipas. Acuérdate del Herodes que le cortó la cabeza a Juan Bautista para complacer a su sobrina e hijastra Salomé. Acuérdate de esa historia. Mira, Herodes Agripa profesaba ser seguidor de la religión judía y aparentaba celo por la ley ceremonial. En ese entonces los fariseos y saduceos necesitaban unir fuerzas para acabar con los seguidores de Jesús, mientras que Agripa era político, que quería ganarse a los judíos. Y la mejor manera de hacerlo era unirse a los líderes fariseos y saduceos. Y también se unió a la persecución. Es que el rey se dio cuenta que la persecución agradaba a muchos de sus ciudadanos, a quienes no les gustaban los cristianos. Claro, hasta ese momento, la persecución a la iglesia venía de los líderes religiosos, pero después también era parte de los líderes de gobierno, como es el caso que estamos viendo de Herodes. Y como ya te lo dije, era por razones políticas. ¿Te das cuenta? Esa persecución era para ganarse a la gente judía, era para mantener su popularidad y mantenerse también en el cargo. Este rey perseguía a la iglesia de Cristo, les quitaba sus casas, les quitaba sus bienes, los metía en la cárcel,
a los principales miembros de la iglesia. Es por eso que Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. ¿Por qué Herodes Agripa comenzó a perseguir a los cristianos? Los estudios dicen que cuando Agripa fue nombrado rey de Judea, los judíos no aceptaron bien su llegada. No lo vieron de buena manera, por considerar que era amigo del Imperio Romano y que venía con una educación y maneras de romano, con costumbres, con tradiciones. Entonces, al ver este problema que se le presentaba a Herodes Agripa, tenía que hacer algo. ¿Y qué estrategia utilizó entonces? Su estrategia fue mostrarse perseguidor de la religión judía y observador también de la ley ceremonial. El rey Herodes pidió consejo al Sanedrín. Ya sabemos que los saduceos, con tal de tener poder en la nación, traicionaban a su pueblo, ¿no es cierto? Ya lo hemos estudiado en varias oportunidades. Entonces, ellos se unían a los conquistadores. Entonces, la estrategia para ganarse al pueblo se la dieron los mismos líderes religiosos que odiaban a los cristianos. La estrategia, mis hermanos, era perseguir a los creyentes de Jesús. Era perseguir a la naciente iglesia de Cristo. Es allí que toma prisionero al apóstol Santiago. El apóstol Santiago es también conocido como Jacobo, hijo de Zebedeo, como lo registra Mateo capítulo 3, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Es a este apóstol a quien Herodes condenó a muerte, según él, por traición al judaísmo. Herodes pensaba que Santiago o Jacobo era uno de los líderes del cristianismo a quien podía atacar como el punto débil de la apertura de evangelización a los gentiles. Entonces, como los judíos odiaban a los discípulos, pensaron que hacía bien en ayudarlos a desaparecer a la iglesia. Es decir, que Herodes quería agradar al pueblo y con esa estrategia logró lo que él buscaba. Es decir, es el poder político persiguiendo a la iglesia para ganar simpatía, ¿te das cuenta? Herodes encarceló a Jacobo, hermano de Juan, y mandó al verdugo matarlo a espada, tal cual lo había hecho ya Herodes Antipas, su tío, con el profeta Juan Bautista. De los 12 apóstoles de Jesús, Jacobo fue el primero en ser martirizado. Los estudios dicen que la muerte de Santiago se produjo el año 44 después de Cristo aproximadamente. Ahora, al igual que Esteban, Santiago predicó a Jesús hasta el último momento de su vida, antes de su ejecución, sin temor a nada. Eusebio, en su libro Historia de la Iglesia, menciona a Clemente de Alejandría, quien señala que el soldado que custodiaba a Jacobo en el día del juicio ante el juez fue tan conmovido por su testimonio que en ese instante se declaró cristiano y también fue ejecutado junto a Jacobo por causa del evangelio de Jesús. ¿Qué más hizo este rey para ganarse a los perseguidores de Cristo? Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua, dice Hechos capítulo 12, versículo 3. El rey vio que los enemigos de Jesús estaban muy contentos con lo que había hecho con Jacobo y quiso alegrarlos aún más. El rey, al ver que crecía en popularidad política, cuando mandó a Jacobo y viendo que la gente le rendía honores, decidió también arrestar a Pedro durante la celebración de la Pascua. Claro que eso estaba prohibido, ¿no es cierto?
Solo que como la ley judía no permitía ejecuciones durante esa festividad, no se apuró como lo hizo con Santiago, sino que lo encarceló y lo custodió en la prisión con la finalidad de llevarlo a juicio después de la fiesta. Hechos capítulo 12, versículo 4 dice, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. ¿Por qué Herodes no mató a Pedro en plena Pascua entonces? La hermana Elena G. de Guay nos va a dar esa respuesta. ¿Qué dice ella? Ella dice que Herodes profesaba ser prosélito de la fe judaica y aparentaba mucho celo por seguir las ceremonias de la ley judaica. Deseoso de obtener el favor de los judíos y con la esperanza de asegurarse así sus cargos y honores, procedió llevar a cabo los deseos de ellos, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Herodes buscaba su beneficio personal y se disfrazaba de judío para lograrlo. ¿Te das cuenta cómo muchas veces las personas, sabiendo que se están rebelando contra Cristo, se esconden en una máscara para lograr sus malvados propósitos? Es cuando nos encontramos frente a doctrinas falsas, ¿no es cierto? Pedro ya conocía las cárceles. Acuérdate que el apóstol ya había sido llevado a la cárcel del Sanedrín por predicar a Cristo, pero ahora fue llevado a una cárcel estatal, a una cárcel del Estado. Y he de entender que Agripa ya sabía que el apóstol Pedro había sido librado por Dios cuando fue encarcelado por Caifás por sanar a un cojo. Acuérdate de esa lección. Entonces, conociendo este antecedente, mandó a 16 soldados para custodiarlo, como lo veremos en la siguiente pregunta. Entonces, mi hermano, es de poner atención que el diablo tiene en la mira a muchos líderes. ¿Sabes por qué? Porque sabe que destruyéndolos puede ganar muchas almas para su redil. Y no solamente los persigue para asesinarlos, sino que los hace caer con doctrinas falsas, que difaman el nombre de Jesús, como por ejemplo la inmortalidad del alma, o aceptando que Jesús nació con inclinaciones al pecado, cuando eso no es verdad, o que el hombre nace sin pecado, que también es algo que entristece al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y claro, cuando los líderes son débiles en la fe y no se concentran en el trabajo diario de la palabra de Dios y ni siquiera ayunan, pues fácilmente caen en la trampa satánica. ¿Te das cuenta cómo trabaja el enemigo de Dios? ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cómo fue martirizado Santiago, el hermano de Juan? Fue perseguido, encarcelado y muerto a espada por Herodes. ¿Qué planes tenía el mismo gobernante para Pedro? Llevarlo a juicio público después de la Pascua. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo Martirio de Santiago. Y la pregunta 2 dice lo siguiente. ¿En qué incómoda posición estaba encadenado Pedro? ¿Cómo usó Dios esta oportunidad para salvar a su siervo de un mayor peligro? Sigamos estudiando Hechos, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Había mucha seguridad, ¿no es cierto? Con el apóstol Jacobo muerto y con la gran mayoría de judíos contentos, la popularidad de Herodes creció. Pero Herodes aún no estaba satisfecho. El rey vio que su aprobación había subido en el pueblo
Por tanto, pensó que podría subir aún más todavía. Él pensó que si mataba a Pedro, iba a ser mucho más famoso. Así que metió en la cárcel a Pedro y lo custodió de una manera extrema. Herodes era el complemento perfecto de los fariseos y saduceos en la tarea de Satanás para martirizar al pueblo de Dios. Según Herodes Agripa, actuaba como si fuera respetuoso de la ley judía, se mostraba como seguidor de Dios, por tanto pensaba que ayudaba a los judíos en su lucha contra la iglesia de Cristo. Sin embargo, no respetaba los principios, no respetaba la fiesta de la Pascua, que era la celebración de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y aparentando gran celo por la ley de Dios, transgredía todos los principios de la ley, persiguiendo y asesinando a los creyentes del Señor Jesús. ¿Cómo estaba encarcelado Pedro? ¿Qué dice Hechos, capítulo 12, versículo 4? Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, dice la palabra de Dios. La muerte de Pedro sería en la fiesta de Ácimos o en la fiesta de los panes sin levadura, que precedía la Pascua. Pedro, como ya te lo dije, ya había sido encarcelado junto a Juan por orden de Caifás, y el Señor ya lo había librado por medio de un ángel, quien les ordenó predicar en el templo, como lo estudiamos en la lección número 6, ¿no es cierto? Y claro, Herodes sabía que los apóstoles se fugaban de la cárcel de una manera misteriosa. Así lo registra Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 21, que te invito a leer. Es por eso que si lees con atención los versos, en esta oportunidad, la vigilancia era muy extrema. Claro, era extrema para el humano, no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible, ¿no es cierto? Pedro estaba encerrado en una celda, cortada en la peña viva, cuyas puertas se hallaban atrancadas con fuertes cerrojos y barras. La guardia era por turnos. Eran 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Es decir, que Pedro era custodiado por 16 soldados. Pedro tenía un soldado a cada lado y sus 2 muñecas estaban unidas a los soldados por medio de una cadena. Por tanto, Pedro no podía moverse sin que ellos lo supieran. Y ante cualquier movimiento despertaría a los soldados, mientras que los otros 2 soldados vigilaban la puerta. Todo era en turnos de 3 horas. ¿Qué tal seguridad, no es cierto? Entonces, mi hermano, con esa seguridad era realmente difícil o hasta imposible que Pedro se escapara de la cárcel por sus propios medios. ¿Sabes por qué no mataron a Pedro en la Pascua? Pudieron haber 3 motivos para postergar el juicio público de Pedro. Primero, porque Herodes se disfrazaba de judío, porque el rey quiso mostrarse con el pueblo judío como uno de sus seguidores fieles del judaísmo, que observaba celosamente la Pascua. Segundo, porque quiso evitar la rebelión. Los enemigos sabían que Pedro congregaba multitudes, por tanto temían que hiciese un poderoso llamado, como siempre lo solía hacer para incitar al pueblo a estudiar la vida y el carácter de Cristo, y los cuales no habían podido ser disueltos con todos sus argumentos. Entonces, Herodes quiso esperar la Pascua, ¿no es cierto? Quiso esperar que terminaran las fiestas y todos se regresaran a sus casas. Es de entender que a la Pascua llegaban muchísima gente de todas partes del Imperio Romano y muchos conocían a Pedro. Entonces se temía una rebelión. Y tercero, quería más aplausos. Quizás quería llamar la atención de todos los judíos. O sea que quería que todos se enteraran que él estaba con el pueblo para subir su popularidad.
Pero mientras el poder del diablo se ensañaba con el siervo de Dios, ¿qué hacía la iglesia? ¿Qué dice Hechos capítulo 12, versículo 5? Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La iglesia ya había orado por Jacobo. La muerte de Jacobo o Santiago fue un duro golpe para la iglesia, tal cual lo causó Esteban. Entonces, mira, mientras Herodes tenía sus soldados y sus cárceles, ¿qué tenía la iglesia? Ponte a pensar. Ya te diste cuenta, ¿verdad? La iglesia tenía el poder de la oración y el resultado se vería pronto y se decidiría fácilmente. Por tanto, la congregación se puso a orar y a ayunar. Las oraciones eran con profundo fervor y de todo corazón. Ellos oraban sin cesar. ¿No es cierto? Imagínate a los hermanos diciendo: oh Señor, fortalece a nuestro hermano Pedro en esta hora de gran prueba. Y si es tu voluntad, haz un milagro para que nuestro hermano pueda quedar libre. Pero quizás otros oraban por Herodes. Quizás algunos hermanos decían: oh Padre Celestial, por favor te pedimos que cambies el corazón del rey Herodes para que deje en libertad a nuestro hermano Pedro y no lo mate, como lo hizo con Jacobo. La congregación, mis hermanos, se dio cuenta que sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo sería destruida. Mis queridos amigos, el verso nos enseña que ante cualquier prueba o dificultad debemos orar firmemente. Es que la oración tiene un poder impresionante y cuando se hace con toda la congregación es más poderosa aún. Orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Ahora, ¿qué dice la hermana Elena G. de White? Ella dice lo siguiente: pero las oraciones de los creyentes siguieron ascendiendo al cielo, y mientras que todas sus energías y simpatías se expresaban en fervientes pedidos de ayuda, los ángeles de Dios velaban sobre el encarcelado apóstol. Aquí vemos el papel fundamental que cumplen los ángeles en la redención del ser humano. Es que no es solo un ángel quien te protege, no, son muchos. Y no es que los ángeles vigilaban a Pedro por un ratito, eso no es así. Ellos estaban constantemente con el apóstol. Entonces fíjate cuánto amor tiene Dios por sus hijos y cuán costosa resulta la redención del ser humano. Ahora mira, mi hermano, los judíos aún pensaban que Dios vivía en el templo adornado de oro y de otros lujos, pero lo que no entendieron era que casi al finalizar su ministerio terrenal en la tierra, el Señor Jesucristo miró por última vez el interior del templo y dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierto. Te invito a leer Mateo capítulo 23, versículo 38. ¿Qué hacía Pedro en la prisión? Esto resulta muy interesante, mis hermanos. ¿Qué dice Hechos capítulo 12, versículo 6? La noche, antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Cuando el creyente de fe tiene muchas dificultades, pero pone su confianza en Dios, el auxilio llega por medio de los ángeles. Pedro no se preocupaba por lo que le sucedería mañana, sino que dejó todo en las manos de Dios. Mientras Herodes y sus aliados estaban estresados, vigilando que Pedro no escapara. Mientras ellos estaban en esa situación, el siervo de Dios dormía plácidamente, sin preocupaciones ni molestias. Según el plan de Herodes,
Pedro debía morir al día siguiente, pero Pedrito dormía como un niño. Ahora pregúntate, ¿podrías dormir sabiendo que al día siguiente serías asesinado? La vida de Pedro estuvo en gran peligro, ¿no es cierto? Pero él estaba muy tranquilito allí. Estaba con plena confianza en Dios, con mucha fe. Seguramente mientras oraba recordaba el Salmos capítulo 5, versículo 3, que dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Pedro simplemente encomendó su alma al Señor y durmió plácidamente. Mis hermanos, Dios puede librar de la muerte a sus siervos, aunque el enemigo haya hecho todo lo posible por destruirlo. Acuérdate lo que hizo con Daniel en el foso de los leones. Acuérdate de lo que hizo el diablo con los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor los envió al horno de fuego y Jesús los rescató. Ese es nuestro Dios, a quien nosotros adoramos y alabamos. Y es a Cristo a quien hemos entregado nuestra vida. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis hermanos? ¿En qué incómoda posición estaba encadenado Pedro? Estaba encadenado de la muñeca de las manos y estaba atado a una cadena que lo conectaba a los soldados, y además era custodiado por 16 policías del gobierno. ¿Cómo usó Dios esta oportunidad para salvar a sus siervos de un peligro mayor? Con un milagro, como respuesta a las oraciones de la iglesia, de tal manera que la iglesia confiara también en su Salvador. Pregunta número 3. Estamos estudiando una hermosa lección que nos da mucho ánimo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la pregunta número 3? ¿Estaba Pedro molesto por su encarcelamiento? ¿En quién confiaba? ¿Qué dice Hechos capítulo 12, versículo 6? La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Salmos capítulo 4, versículo 8, que dice: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo, dice este hermoso versículo. ¿Qué dicen los estudios? Los estudios dicen que en tiempo de apogeo romano, la cárcel era cruel e inhumano, en donde los prisioneros eran mantenidos intencionalmente en total oscuridad, sin luz solar, sin luz artificial, no había ni siquiera las lamparitas. La falta de ventilación era un problema porque dificultaba la respiración y provocaba una pestilencia insoportable. En esas cárceles, los prisioneros debían llevar cadenas todo el tiempo. Por tanto, muchos se enfermaban y sufrían infecciones. Entonces, mira, esa oscuridad, esa suciedad, sumado al maltrato de los guardias, provocaba, además de sufrimiento físico, también producía sufrimiento psicológico. Pero ¿cuál era la reacción de Pedro dentro de la cárcel y con tremenda custodia? Imagina, mi hermano, el frío en la celda. Y también imagínate a Pedro escuchando los pasos de los centinelas que hacen ronda. Y mientras eso sucede, seguramente que uno de los soldados se le acerca y le da un pedazo de pan y un poco de agua. Y en son de burla le dice: ¡hey, come bien porque esta es tu última comida! Pero imagínate también a Pedro respondiendo con mucho respeto: si es la voluntad de Dios, que así sea. Pero antes de comer, el soldado se asombra porque ve a Pedro arrodillarse. Ve al apóstol cerrar sus ojos y dar gracias a Dios, pidiendo la bendición de esos alimentos. Puede que no hayan sido los mejores alimentos, pero Pedro agradece a Dios por los alimentos. Pedro siente paz en su corazón. Pero también imagínate a Herodes,
celebrando por adelantado la muerte de Pedro y diciendo, pero que alguien por allí le dice a manera de burla, ojalá no se les escape como un pajarito. Y también a Herodes respondiendo sarcásticamente, es imposible que escape porque está en un lugar de alta seguridad. Y si esto no es suficiente, la cárcel tiene una fuerte guardia de lanceros alrededor para evitar cualquier eventualidad. Así que Pedro mañana debe ser ejecutado. Eso era lo que decía Herodes seguramente, ¿no es cierto? Sin embargo, en la cárcel había un apóstol tranquilo. Pedro estaba muy tranquilo. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión, dice Hechos capítulo 12, versículo 6. Observa bien el verso y determina qué es lo que hacía Pedro en la celda. Ya te diste cuenta, ¿no es cierto? Lee de nuevo el verso. Pon pausa al video, mi querido hermano, y fíjate bien. Te lo voy a leer otra vez. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados, y otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. ¿Qué hacía Pedro entonces? Dormía, ¿no es cierto? Eso se llama tener plena confianza, tener fe genuina en Dios, ¿no es cierto? Pedro sabía que iba a morir, pero él dormía, sin entristecerse, sin preocupaciones, sin estresarse, sin molestarse. ¿Te das cuenta cómo es la reacción de los creyentes de Dios ante la persecución? Pedro puso todos sus trabajos y todas sus cargas sobre Jesús, como lo dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Y al haberlas puesto sobre el Señor y deseando agradarle por la vida o por la muerte, dormía tranquilamente sobre la dura piedra de la cárcel. Ese sueño era tan profundo como el sueño de un niño, ¿no es cierto? Como ya lo dijimos. Imagínate al hermano Pedro pensando antes de dormir y diciendo, Señor, tú me prometiste que no moriría hasta que fuera viejo. Y solo han pasado pocos años. Por tanto, aún no es el momento. Te invito a leer Juan capítulo 21, versículo 18. Es por eso que el Salmo capítulo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Y de eso estaba confiado Pedro. Pedro sabía que el poder de Dios en el que él confiaba era mayor que todo poder de Herodes y Satanás. El verso nos dice que Pedro, al igual que David, gozó de 2 bendiciones después de orar a Cristo. ¿Sabes cuáles son? Observa bien el verso del Salmo. En paz me acostaré y dormiré, dice, ¿no es cierto? Es decir, descansar cómodo y dormir confiado, plácidamente. Muchos en el mundo no duermen por diversos motivos. Algunos no duermen por miedo al futuro o por algún sentimiento de culpa o miedo a la muerte. Pero Cristo nos dice, acuéstate tranquilo, duerme sin miedos, duerme sin ansiedades. Y segundo, el verso dice, me mantendrás a salvo. Es decir, el Señor te cuida. Sus ángeles están allí protegiéndote para que no te pase nada. Vivir sin temor, ¿no es cierto? Cristo, mis hermanos, es la fuente de su seguridad. Dormir con Cristo es vivir confiado. Así que no hay de qué preocuparse. Solo que debemos confiar más en el Señor, que nos protege. Debemos gozar de sus bendiciones y cuidados. Ahora, para Pedro era un tiempo de angustia y rodeado de soldados impíos, pero dormía bien porque su seguridad venía del Señor, no de las circunstancias o incluso de los sentimientos. Por tanto, mis hermanos, el apóstol, en lugar de preocuparse, estaba contento y feliz.
tenía una alegría que el mundo no podía quitarle. ¿Quién le brindaba la seguridad al apóstol? Eran los ángeles del Señor Jesucristo. Entonces, fíjate, mientras Pedro era custodiado por 16 soldados romanos para que no escape, Dios los protegía con muchos ángeles para que los impíos no le hicieran daño. Mis hermanos, Dios tiene millones y millones de ángeles que le sirven y a cada uno de los siervos los protege y los ayuda por medio de ellos. Solo que son invisibles. Nosotros no los podemos ver por nuestro estado pecaminoso. ¿Sabes, mi querido amigo? Muchas veces no sabemos enfrentar las dificultades y nos estresamos por todo. Pensamos que todo está perdido. No sabemos enfrentar las calumnias, las amenazas y tampoco en cómo ayudar a nuestros amigos que están a punto de dejarlo todo. Sin embargo, el Salmo nos enseña que es a través de la oración ferviente que nuestras súplicas llegan a Dios. El Señor está listo para enviarnos a muchos ángeles para ayudarnos. Querido hermano, ante todas las pruebas que tengas, descansa en el Señor. No pierdas el sueño, no pierdas tu paz, porque es Dios quien te ayuda. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Estaba Pedro molesto por su encarcelamiento? No, mi hermano. Pedro dormía tranquilo. ¿En quién confiaba? Confiaba en Dios. Pregunta número 4. Vamos a estudiar un nuevo subtítulo que dice: El visitante inesperado. ¿Quién llegó a la cárcel en medio de la más terrible oscuridad? ¿En qué momento comprendió Pedro lo que el cielo estaba haciendo para ayudar a la iglesia? Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 7 al 11. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo. «El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los judíos líderes tenían pensado hacerme», dice la palabra de Dios. Qué hermosos versículos, ¿no es cierto? Las puertas parecían estar en modo automático, parecían tener sensores. Entonces, el subtítulo dice: El visitante esperado. Si hablar del visitante esperado es hablar de los ángeles. ¿Qué es un ángel? Según el diccionario bíblico adventista, dice que ángel proviene del hebreo malak y del griego angelos, que significa mensajero. Los ángeles son seres de luz creados por Dios para realizar una misión en el universo. En el Antiguo Testamento se habla 100 veces de los ángeles y en el Nuevo Testamento algo de 165 veces, dicen los estudios. Ángel es un ser sobrenatural creado por Dios y su número es incalculable, como lo escribe Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Hay dos tipos de ángeles, ¿no es cierto? Los ángeles buenos y los ángeles malos, o los ángeles caídos, conocidos como demonios. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en los ángeles de Jehová. ¿Cuáles son sus características de los ángeles de Dios? Los ángeles son superiores al hombre. Actúan como representante o mensajero de Dios. En cuanto a su naturaleza, son seres espirituales que en muchos casos se hacen visibles a los hombres.
Ya tenemos varios ejemplos. Puedes revisar Génesis capítulo 19, versículos del 15 al 29. Son inteligentes y poderosos, aunque su poder no es como el poder de Dios. Tampoco son omniscientes, ni omnipresentes, ni mucho menos omnipotentes, ¿no es cierto? Ellos no se casan, pero sí son muy veloces y viajan como si fueran un relámpago, tal cual lo registra Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Los ángeles tienen personalidad, es decir, tienen inteligencia, emociones y tienen mucha voluntad. Por ejemplo, ellos cantaron cuando nació Jesús. Ellos se alegran cuando un pecador se arrepiente. La Biblia dice que los ángeles tienen alas, los serafines tienen 6, los querubines tienen 4. Así dice Isaías capítulo 6, versículo 2. Y están sujetos al tiempo y espacio. Es decir, que necesitan moverse de un lugar a otro de manera muy veloz. ¿Y qué funciones cumplen los ángeles? Los ángeles alaban a Dios, adoran a Dios, se regocijan en lo que Dios hace. Ellos sirven al Señor, no permiten que les adoremos. Ellos se presentan delante de Dios, son instrumentos de los juicios de Dios, traen respuestas a la oración, ayudan a ganar a la gente para Cristo, observan el orden, trabajo y sufrimiento de los cristianos, animan en momentos de peligro. Allí te dejo los versos, mis hermanos, para que tú lo puedas revisar. Los ángeles no son almas de personas muertas, como algunos dicen por allí. Tampoco evolucionan como lo afirman muchas teorías. El Señor dijo que los hombres en la eternidad serán como ángeles. Así dice en Marcos capítulo 12, versículo 25. Y así hay mucho más que decir de los ángeles de Dios, ¿no es cierto? Entonces, mientras los ángeles que son muy inteligentes y poderosos y saben que son criaturas creadas por Dios, se humillan ante Dios. Y sabes, el ser humano, que no es nada y no tiene nada, ¿qué hace? Se porta mal, es arrogante, es soberbio, piensa que lo sabe todo y se rebela contra Dios. Muchos ya están por ahí tratando de buscar lo que Dios no dice. Están enfrentando al Señor. ¿Te das cuenta cómo es triste nuestra condición? Ese es el hombre, arrogante, orgulloso. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servirse a favor de los que serán herederos de la salvación, dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Un ejemplo claro es lo que venimos estudiando. Y fue precisamente un ángel quien llegó a la cárcel donde estaba Pedro, en medio de la más terrible oscuridad. Hechos capítulo 12, versículo 7 dice: de repente, una luz intensa iluminó la celda, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Era la noche previa a la ejecución de Pedro, con la cual Herodes retaba y se levantaba contra Dios. Lo que no entendía este arrogante gobernante era que contra Dios nadie se rebela, porque Él es todopoderoso y con su gran poder salvaría la vida de su siervo. Las cadenas, los guardias, las puertas de la cárcel no eran nada para Dios. ¿Qué sucedió aquella noche? Mientras Pedrito dormía como un niño, un poderoso ángel llegó desde el cielo enviado por Dios para rescatar a Pedro. La luz del mensajero iluminó toda la celda del prisionero. Las pesadas puertas que guardan al santo de Dios se abren sin ayuda de manos humanas y ceden el paso al enviado de Dios. Todo es en silencio. Y al pasar el ángel, las puertas se cierran sin hacer ruido. A continuación,
entra en la celda donde yace Pedro durmiendo plácidamente en confianza perfecta en Dios. El apóstol está tan dormido que ni siquiera la luz del ángel que llenó la celda lo pudo despertar. Entonces el ángel se puso frente a Pedro y golpeó su costado para despertarlo, diciéndole: Pedrito, rápido, levántate. Solo con escuchar la palabra del ángel, las cadenas se soltaron de sus manos y quedó libre. Claro, es de entender que después de haber estado en profundo sueño, Pedro aún no se despierta plenamente, sino que mecánicamente obedece la orden del ángel. Y mientras se levanta y alza las manos, apenas se da cuenta de que las cadenas han caído de sus muñecas. El apóstol aún estaba medio dormido, ¿te das cuenta? ¿Qué más dice el ángel a Pedro? Hechos capítulo 12, versículos 8 al 9. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pedro estaba acostumbrado a tratar con estas situaciones, solo que aún permanecía medio dormido, y al escuchar la orden del ángel: vístete y ponte tus sandalias, vuelve a obedecer de manera mecánica, siempre con la mirada fija y de asombro en el visitante. Pedro pensaba: ¿estoy soñando o es una visión? Pero Pedro obedeció sin saber realmente lo que estaba sucediendo. ¿Qué más le ordenó el ángel? Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Todo lo que Pedro había de llevar era la ropa y las sandalias. Es que todo eso era todo lo que tenía cuando lo llevaron preso. Entonces, para salir de la cárcel no debía dejar nada, ¿no es cierto? Tenía que llevarse todo. Nada debía quedar en manos de los soldados. Pedro debía salir con toda dignidad. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, mira, el diablo no puede tocar ni un cabello, ni un hilo de la ropa, ni la correa de los zapatos sin el permiso de Dios. Cuando el diablo quiere tocar a alguno de sus siervos, ¿qué le dice el Señor? No lo toques, él es mío. Nada debía quedar como prueba de que el apóstol había sido liberado por manos humanas. Entonces, sin cadenas y con su abrigo puesto, siguió al ángel, sin que aún se diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué dice Hechos capítulo 12, versículo 10? Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. La seguridad era extrema. Había que pasar por 3 puertas muy seguras para llegar a la calle. Primero, el ángel se dirige a la puerta, seguido por Pedro. Y mientras poco a poco recobra la razón y mudo de asombro, pasa junto al ángel por encima de la guardia, que ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasaba, y llegan a la primera y pesada puerta, que estaba cerrada con seguros cerrojos. ¿Qué crees que sucedió con la puerta? La puerta se abrió por sí sola, y en silencio cede el paso al prisionero y al ángel del Señor. Luego vuelve a cerrarse por sí sola, mientras que los aguerridos custodios de Herodes, que se encuentran adentro y afuera, están inmóviles en sus puestos. Luego llegan a la segunda puerta, que estaba asegurada por dentro y por fuera. ¿Qué pasó con la puerta cuando detectó la presencia del ángel? También se abrió sola como la primera. Es como que tuvieran un sensor detector de ángeles. La puerta se abre sin que las bisagras hagan ruido, ni los cerrojos hicieron ruido, que luego de pasar Pedro junto al ángel, se volvió a cerrar de manera silenciosa, sin dejar huella. Lo mismo sucedió con la tercera puerta, que era la puerta principal, que daba acceso a la calle. Este
era un gran portón de hierro, que era la puerta principal de la prisión. Pero todo es hecho en silencio. Ni una palabra es pronunciada. Tampoco se escuchan los pasos de Pedro. Observa que el verso nos dice que quien va adelante y liderando el rescate es el ángel, que está rodeado de un extraordinario y deslumbrante esplendor. Sin embargo, Pedro seguía medio dormido y seguía creyendo que estaba soñando, pero igual sigue a su rescatista. Entonces, de esta manera, cruzan la calle. El ángel había cumplido la misión, por tanto, desaparece repentinamente. Esto es impresionante, mis hermanos. Si esto no nos anima a seguir adelante en la obra del Señor, creo que nada podrá hacerlo. Es que es emocionante cuando vives la historia en la cual encuentras a los ángeles librando a los siervos del Señor de sus enemigos. Recuerda, mi hermano, que el Señor siempre te dirá: ponte tu abrigo y sígueme. ¿Qué sucedió luego? ¿Qué hizo Pedro viéndose libre? Finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme, dice Hechos capítulo 12, versículo 11. Cuando el ángel desaparece, toda la ciudad se queda a oscuras. Ahora Pedro se encuentra a oscuras. Recuerda que en aquella época pues no había energía eléctrica, ¿no es cierto? Sin embargo, conforme sus ojos se acostumbran a la oscuridad, Pedro se da cuenta que está solo en la calle, no ve a nadie, no ve a ningún alma que lo vea, y se da cuenta que está libre en una de las calles de la ciudad por donde él acostumbra caminar y por donde esperaba pasar por última vez a la mañana siguiente para ser ejecutado por Herodes. Entonces, al volver en sí, comenzó a recordar los sucesos acontecidos. Pedro se acordó que se quedó dormido, atado entre dos soldados y despojado de sus sandalias y ropa exterior. Entonces comenzó a examinarse, a tocarse la mano para ver si había sufrido alguna lesión, pero vio que todo estaba bien. ¿No es cierto? Solamente las muñecas de sus manos se habían hinchado debido a los hierros de las cadenas con las cuales estaba atado a los soldados del rey. Su vestido estaba puesto y sus sandalias también. Es allí donde pudo distinguir que lo sucedido era un milagro, que su libertad no era un engaño, ni un sueño, tampoco era una visión, sino que era una realidad. Entonces, mi querido amigo, lo que era imposible para el ser humano, Dios lo hizo posible, sin armas, sin peleas. Solo lo hizo con su gran poder. Las puertas se abrieron por sí mismas. Pedro salió de la cárcel sin ningún rasguño y sin que los soldados se dieran cuenta. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién llegó a la cárcel en medio de la más terrible oscuridad? Fue un ángel. ¿En qué momento comprendió Pedro lo que el cielo estaba haciendo para ayudar a la iglesia? Cuando despertó y volvió en sí. Pregunta número 5. Estamos estudiando ángeles ministradores. Es una hermosa lección, ¿no es cierto? Y el subtítulo dice: resistentes a abrir la puerta. ¿Qué dice la interrogante 5? Después de ser liberado, ¿a la casa de quién fue Pedro y llamó? ¿Qué sucedió después que una hermana joven escuchó su voz mientras la iglesia oraba por él? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Seguimos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 12 al 16. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. Está loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron
asombrados, dice la palabra del Señor. A ver, cuando Pedro sale de la cárcel, no fue directamente a su casa. Entendiendo su deber, fue primero al lugar donde sabía que los hermanos estaban reunidos orando por él. Pedro fue a la iglesia, que se ubicaba en ese momento en casa de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. La casa era de una hermana que se llamaba María. El apóstol tenía que avisar a los hermanos que sus oraciones habían sido escuchadas por Dios y también habían sido atendidas de una manera maravillosa y de una manera milagrosa. Pero también era el momento de marchar, porque sabía que dentro de poco iniciarían su búsqueda, toda vez que el cambio de guardia era cada 3 horas. Por tanto, debía ponerse a salvo lo más pronto posible. Y por eso que los versos dicen: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir, dice Hechos capítulo 12, versículos 12 y 13. La puerta de entrada era una puerta pequeña que tenía el portón. Esa era la puerta de entrada de la casa. Es de entender que esta casa era muy amplia, donde muchos hermanos reunían. Solo que al tocar la puerta, quien fue a ver quién tocaba era una muchacha de nombre Rode. Rode proviene del griego rod, que significa rosa. Imagina a Pedro tocando suavemente la puerta pequeña del portón, o el postigo, que dicen otras versiones, y diciendo: Rode, abre la puerta. Y también imagínate a Rode preguntando en voz baja y con mucho cuidado: ¿quién eres? Yo soy Pedro, abre rápido. ¿Te das cuenta ese diálogo? Entonces, al escuchar la respuesta de Pedro y al reconocer la muchacha su voz, se pone muy contenta, que en lugar de abrir la puerta, en su alegría y contentamiento va deprisa y le cuenta a los hermanos. Hechos capítulo 12, versículo 14 dice que cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. Es obvio que Rode o Rosa conocía a Pedro, porque es de entender que ella lo recibía muy a menudo cuando el apóstol iba a predicar la palabra de Dios. Imagínate que Rode esa noche estaba custodiando la puerta, ¿no es cierto? Había persecución, por lo tanto había que estar vigilando. Imagínate a Rode diciendo a la congregación en voz baja: el hermano Pedro está llamando a la puerta, vengan a verlo. Sin embargo, la alegría de Rode se vio frustrada con un: estás loca, le dijeron. Pero como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser un ángel. Dice Hechos capítulo 12, versículo 15. Si observas bien el versículo, comprenderás que estos hermanos se demoraban en abrir la puerta discutiendo la identidad de Pedro, mientras que éste continuaba llamando. Y a pesar de orar fervientemente, había poca fe en ellos. Seguramente que Rode decía: Pedro está tocando la puerta, yo reconozco su voz, vayan a verlo. ¿Por qué no me creen? Ese insistir los hizo pensar que debido a la extrema seguridad con la cual era custodiado Pedro, era imposible que se hubiera escapado de la cárcel. Entonces, a tal análisis concluyeron: debe ser un ángel. Quizás los hermanos pensaron hasta que Pedro ya había muerto. Es como decir: es un fantasma. Aunque seguramente muchos que aún eran débiles y vivían con supersticiones, decían: debe ser su alma que anda penando por allí, anda recogiendo sus pasos, ¿no es cierto? Como se dice ahora en la actualidad, en muchos lugares del mundo. Pero había también una creencia en aquel tiempo de que cada persona tenía su ángel. Y cuando moría ese ángel es quien iba a avisar. Sin embargo, Pedro a las afueras de la casa estaba apurado porque tenía que partir. Mientras tanto, Pedro seguía tocando, y cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados, dice Hechos capítulo 12, versículo 16. Por fin entonces dejaron de discutir si era Pedro o era su ángel, y obedecieron a Rode. Y cuando abrieron la puerta estaban atónitos de ver a Pedro. Pero el apóstol,
que había llegado en ese momento. Todos querían saber el motivo de su rescate, solo que Pedro no tenía mucho tiempo para explicar a detalle. Lo que hizo primero es hacer señal que se calmaran y dejaran de hacer bulla. Luego les contó el maravilloso rescate en cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo que contaran a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús lo que le había pasado. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo, como lo registra Hechos capítulo 12, versículo 17. Claro que este Jacobo, a quien Pedro dijo que le contaran, ya no era Jacobo o Santiago, porque él ya había muerto. Se podría decir que era el hermano de Cristo, ¿no es cierto? Porque el hijo de Zebedeo, pues, había sido asesinado por Herodes. ¿Y cómo se quedaron los hermanos? Con mucho gozo y contentos, porque Dios había hecho un milagro y había escuchado sus oraciones y había librado a Pedro de la muerte a manos de Herodes Agripa. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. Después de ser liberado, ¿a la casa de quién fue Pedro y llamó? Fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde se reunieron muchos a orar. ¿Qué sucedió después que una hermana joven escuchó su voz mientras la iglesia oraba por él? Concluyeron que quien llamaba era un ángel. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Cuando llegó la mañana y los soldados se dieron cuenta que Pedro se había ido, ¿qué sucedió en la prisión? Seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 18 y 19. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo, dice la palabra de Dios. Herodes estaba seguro de dar un buen espectáculo con la ejecución de Pedro y estaba seguro de subir y de ser famoso en el pueblo. Y por la mañana se congregó mucha gente para presenciar la muerte del apóstol. Entonces, todo estaba listo para la distracción. Había llegado el momento de mandar por el preso Pedro y también para traerlo. Herodes envió a algunos de los oficiales a la prisión porque este hombre era considerado de alta peligrosidad. Por tanto, debía ser traído con un gran despliegue de armas y guardias. Este acto tenía doble propósito. Primero, para que Pedro no fugara. Y segundo, para intimidar a los simpatizantes y mostrar el poder del rey. Pero, ¿qué sucedía en la prisión? Leamos de nuevo el verso 18 de Hechos 12. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados, por lo que había sucedido con Pedro. El alboroto era un tremendo escándalo, mis queridos hermanos. Sin embargo, a esa hora, Pedro ya había huido a otro lugar y debía estar muy lejos de Jerusalén. El cambio de guardia se tenía que dar, por lo tanto, de todas maneras, se darían cuenta que Pedro ya no estaba. Y fue así que cuando los guardias velaban a la puerta, descubrieron que Pedro se había escapado. Se llenaron de mucho miedo, tuvieron mucho terror. Todo el valor que tenían desapareció y se dio su lugar al terror. ¿Qué les había dicho Herodes en caso Pedro se escapaba? La hermana White dice que se les había dicho expresamente que sus vidas serían demandadas por la vida de aquel a quien cuidaban, y por eso habían sido especialmente vigilantes. Es decir, iban a ser condenados a muerte en caso dejaran escapar al apóstol. Entonces, cuando los oficiales de Herodes llegaron a la cárcel para llevar al preso, todo estaba en su lugar. Los soldados estaban todavía a la puerta de la cárcel. Los cerrojos y las barras estaban muy bien aseguradas y las cadenas estaban todavía afirmadas a las muñecas de los soldados. Solo que el preso ya no estaba. El reo se había ido. ¿Qué hizo Herodes cuando se enteró de su vergonzoso fracaso? Herodes Agripa
ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue a Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Seguramente que la búsqueda fue casa por casa, con toda o la mitad de la tropa del ejército de Herodes. Ahora, la noticia enfureció a Herodes y acusó de infieles y traidores a los soldados que custodiaban la cárcel. Por tanto, ordenó buscarlo intensamente por todos los rincones de la ciudad. Solo que al no encontrarlos, en su orgullo por no aceptar su derrota, los mandó a matar. Este gobernante, mis hermanos, sabía que nadie en la tierra podía rescatar a Pedro, pero no quiso reconocer el poder de Dios, que fue quien frustró su maldad y su desafío. Después de su fracaso y su vergüenza, se fue a Cesarea, que era un lugar muy popular para disfrutar de las playas del mar Mediterráneo. Herodes prácticamente se fue de vacaciones. Entonces, mi hermano, si Israel fue liberado de Egipto, Pedro fue liberado de Herodes. Si el mar Rojo se abrió para que pasaran los israelitas, las puertas de la cárcel se abrieron para que Pedro saliera de la prisión. Mientras el pueblo de Israel se alegraba por la liberación, la iglesia se alegraba por el rescate del apóstol. Y si el ejército del faraón pereció por desafiar a Dios, Herodes pereció también por desafiar al Señor, como lo veremos en la siguiente pregunta. ¿Sabes, mi querido amigo? El Señor actúa para librarnos de muchas cosas y los ángeles son sus instrumentos que cumplen sus órdenes y están a favor nuestro porque quieren vernos salvos y que vivamos en la eternidad. ¿Te das cuenta cómo obra el Señor? Entonces, lo único que debemos hacer es dejar todo en las manos de Dios, porque Él es el único que sabe hacer las cosas y nunca se equivoca. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Cuando llegó la mañana y los soldados se dieron cuenta que Pedro se había ido, ¿qué sucedió en la prisión? Hubo un gran alboroto entre los soldados, que luego de buscarlo y no encontrarlo fueron interrogados por Herodes, siendo condenados a muerte. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, que está muy importante, mis hermanos, muy interesante. Sin embargo, ¿qué muerte horrible encontró Herodes? Dice la pregunta. Y Hechos capítulo 12, versículos del 20 al 23, nos dice lo siguiente. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y le dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Después de intentar matar a Pedro, después de su fracaso, le llegaría el juicio de Dios a Herodes. Pese a las grandes señales que el Señor le dio para que reconociera su pecado y se arrepintiera, el rey no quiso aceptar que Dios es muy poderoso y ahora lo sentenciaría a muerte. El rey estaba de paseo en Cesarea. ¿Qué sucedía con Tiro y Sidón? Resulta que Tiro y Sidón eran dos puertos, dos ciudades que intercambiaban comercialmente con Herodes. Ellos compraban alimentos al gobernante y cuando el rey se enojaba, cortaba el comercio con ellos. Entonces, esa práctica malvada de Herodes perjudicaba la economía de estas ciudades. Entonces, en vista que Tiro y Sidón estaban en problemas de alimentos, se vieron en la necesidad de enviar a un grupo de personas para entrevistarse con Blasto,
Blasto era un asistente del rey y muy cercano a él. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, mira Blasto, nosotros no queremos pelear con Herodes, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Por tanto, te pedimos que nos des una cita con el rey para hacer las paces. Y Blasto les apoyó y sacó una cita para que se entrevistaran con el rey. Y claro, Herodes era una persona que gustaba del vino. Él ya estaba organizando también una fiesta, ¿cierto? Y mientras permanecía en Cesarea, él estaba organizando esa fiesta con la finalidad de causar impresión y admiración y obtener aplausos del pueblo. Es de entender que a esa fiesta asistirían personas no solamente de Tiro y Sidón, sino de otros lugares que gustaban del alcohol y los placeres del mundo. Por eso que el verso dice en Hechos capítulo 11, versículo 20, ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. La gente estaba necesitada de alimentos, necesitaba comer, y no le quedaba otra cosa que complacer a Herodes, aunque algunos estudios dicen que Blasto fue sobornado para que los ayude a sacar una cita con Herodes. Y así les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y le dio un discurso. Había fiesta en Cesarea. El día era especial para Herodes. ¿Sabes por qué? Porque él buscaba fama. En aquella fiesta bebió mucho vino y con una gran pompa y ceremonia se presentó el rey ante el pueblo. El gobernante era un gran orador, por tanto, hizo un gran discurso, como estaba previsto. ¿Y cómo estaba la ropa de Herodes? ¿Cómo era su vestimenta? El rey estaba vestido con un manto resplandeciente de plata y oro, que reflejaba los rayos del sol en sus brillantes pliegues, al punto de hipnotizar prácticamente a los asistentes. Su vocabulario era poderoso y escogido. Sus sentidos estaban cargados por la glotonería y el vino. Entonces, el público se quedó impresionado por los vestidos del rey Herodes, al punto que la gente le rendía honores. ¿Qué decía la gente? La gente decía que ningún mortal podía presentar tan inigualable aspecto y disponer de tan sorprendente elocuencia. El rey ya los había conquistado con su palabrería. Por tanto, aunque siempre lo habían respetado como gobernante, de ahora en adelante lo adorarían como Dios, decía la gente. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre, decía la gente. Y así está en Hechos capítulo 12, versículo 22. Herodes se sentía un Dios, aún sabiendo que no merecía ningún tributo porque era un mortal. Su corazón saltaba de triunfo, estaba orgulloso y satisfecho de escuchar las alabanzas de la gente, voz de Dios y no de hombre. Sin embargo, Dios lo estaba mirando todo y su periodo de gracia llegaría a su fin. Herodes conocía los 10 mandamientos de la ley de Dios, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sabía que al aceptar la adoración del pueblo, había llenado la medida de su iniquidad y había traído sobre sí la justa ira del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos, dice Hechos capítulo 12, versículo 23. El único que es digno de adoración y alabanza es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Herodes aceptó que era Dios, sin embargo su fin había llegado. De pronto su semblante cambió radicalmente, su rostro se puso como el de un cadáver, sudaba grandes gotas que lo dejaron como atormentado por el dolor. Y el terror llegó. Los asistentes estaban muy asustados, estaban muy de miedo. Entonces, en su desesperación, Herodes les dijo con voz moribunda, aquel que ensalzasteis como Dios,
está herido de muerte. ¿Quién lo hirió de muerte? Fue el mismo ángel que despertó a Pedro y lo rescató de la cárcel. Fue aquel mensajero que trajo la ira y juicio para Herodes y hizo caer sobre él el castigo de Dios, humillando su orgullo. En esos momentos, el rey Herodes sufría una angustia que lo torturaba de muerte. Entendió que se encontraba en las manos de Dios. Se dio cuenta que los gusanos se lo estaban comiendo. Era comido por el remordimiento. Se acordaba de su despiadada persecución a los discípulos de Jesús. Se acordaba de la orden cruel de matar a Jacobo y su propósito de dar muerte a Pedro. Era comido por su recuerdo de haber dado muerte a los guardias de la cárcel. Sintió que había caído en las manos de Dios. Por tanto, no encontraba alivio para el dolor físico, ni de la angustia mental, ni tampoco tenía esperanza de obtenerlo. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, dice que Herodes murió con un dolor severo que comenzó en su vientre y empezó de una manera sumamente violenta. Murió 5 días después. Mis hermanos, todos enfrentaremos el juicio de Dios. Y estamos en juicio, ¿no es cierto?, que comenzó en 1844. Solo que el resultado depende de nuestras decisiones. Jamás imitemos lo hecho por Herodes, porque esta decisión nos llevará a la perdición, nos llevará a la muerte. Lo que debemos hacer nosotros es tomar el ejemplo de Pedro, que puso su confianza plena en Dios y fue rescatado de las garras del enemigo. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? Sin embargo, ¿qué muerte encontró Herodes? Murió comido por los gusanos. Mis hermanos y amigos, ¿qué les pareció la lección? Para mí estuvo extraordinaria. Una lección de mucho aprendizaje que favorece a nuestro crecimiento espiritual. Es tan importante, mis hermanos, conocer lo que hicieron nuestros hermanos en la antigüedad para nosotros tomar los mejores ejemplos y ponerlos en práctica. Estamos cerca de la segunda venida de Jesús y el tiempo es corto, por tanto nuestra preparación es urgente. ¿Cómo no recordar la valentía en cómo afrontaron los apóstoles las persecuciones? ¿Cómo no animarnos cuando estudiamos el martirio de Santiago? Él predicó al impío del rey Herodes la palabra de Dios antes de ser ejecutado. ¿Cómo no alentarnos unos a otros cuando estudiamos la serenidad con que Pedro afrontó la cárcel y era custodiado por 12 soldados en una celda que era extremadamente segura para el ojo humano? ¿Sabes, mi querido hermano? Cada hijo de Dios vive muy bien cuidado, muy bien protegido por los ángeles del Altísimo. Ellos fueron creados para servir a Dios y ayudarnos a superar todas las pruebas y aflicciones que pasamos. Pedro estaba preso, pero dormía como un niño, sin preocuparse del mañana, hasta que llegó el ángel a su rescate. Pedro estaba a pocas horas de morir, pero estaba tranquilo, durmiendo profundamente, hasta que el visitante inesperado llegó a la celda, llegó a la cárcel, lo despertó y le ordenó vestirse y ponerse las sandalias y seguirlo. Lo que parecía entonces extremadamente seguro para el humano, para Dios no era nada. El ángel, conforme avanzaba, las puertas se abrían solas, sin hacer ruido. Luego se cerraban. ¿Y acaso, mi hermano, no es hermoso todo esto? Claro que es hermoso, ¿no es cierto? En aquella celda sucedió algo extraordinario. Primero, una luz repentina. Luego, la aparición de un ángel. A continuación, las cadenas se sueltan espontáneamente de las manos del apóstol. Después, la puerta de hierro se abre por sí sola, como si fuera por el uso de unos dispositivos electrónicos o de control remoto, automático, ¿no es cierto? Ahora, mientras Pedro dormía, la iglesia oraba por su vida. Y cuando Pedro tocaba la puerta, después de ser liberado, los hermanos eran resistentes a abrir la puerta, porque pensaban que era un fantasma o era su ángel, como era su creencia, hasta que decidieron abrir.
y la alegría se desbordó. Pero Dios castigaría al malvado Herodes. El mismo ángel que despertó a Pedro sería el encargado de herir al rey de muerte, que comido por los gusanos murió después de haber permitido que le llamaran Dios. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber permanecido hasta este punto del programa y siempre le vamos a poner estrellitas y caritas felices a cada uno de vosotros. Que pasen un hermoso sábado. Gracias por compartir el material. Aquellos que recién están iniciando, que se están sintonizando, siempre le hacemos la observación que tenemos un WhatsApp donde trabajamos a nivel grupal también la lección y reciben diferentes materiales que les va a servir de mucha ayuda. Y también aquellos hermanos, personas adultas que por diferentes motivos no pueden entrar a YouTube, tenemos también el audio de la lección para que lo estudien en casa. El propósito es que todos nos nutramos mucho de la palabra del Señor, que es la única que nos va a sostener. No nos olvidemos de seguir trabajando con las almas nuevas. Que pasen un hermoso sábado. Les saludamos desde Comas, Lima, Perú. Vamos ahora. Gracias, Señor, por este encuentro tan maravilloso. Despídenos en tu amor. Bendícenos, Señor, como es tu promesa. Ayúdanos a seguir adelante en pie de lucha, Señor, contra el mal. Y permite que un día, Señor, nos encontremos todos, toda la familia, para poder recibirte y vivir contigo para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.